pueden ser defectos en algunas de los factores que contribuyen a la hemostasia. Al comienzo de la clase la doctora le dijo que había algunos factores que ayudaban a la hemostasia. ¿Sí? ¿Cuáles eran esos factores? Uno lo puso en forma de redondo y otro lo puso en forma triangular. ¿Sí? Esto que vamos a estudiar ahora. ¿Sí? Factor de von Willebrand y factor 8. ¿Sí? Que también pueden estar relacionados con trastornos hemorrágicos. Por la primera parte vamos a ver las hemorragias relacionadas con trastornos plaquetarios. Y aquí vamos a ver las trombocitopenias, ¿sí? Donde vemos disminución de plaquetas circulantes a un nivel menor a 100.000 unidades sobre litro, ¿sí? ¿Y a qué puede deberse esto? A un descenso en la producción de las plaquetas, un aumento de secuestro de plaquetas en el vaso o una reducción de la supervivencia de las plaquetas. ¿Quién recuerda cuánto tiempo vivía una plaqueta? 8 o 9 días. Muy bien. Si estamos, digamos, diciendo que nuestra plaqueta tiene una disminución en el cual tiene una vida media más corta, entonces podamos tener hemorragia también por ese fenómeno. O que también se aumente, digamos, por consumo o aumente, digamos, el secuestro de plaquetas, se consuman más plaquetas a nivel esplénico. Entonces también nuestro paciente puede tener hemorragia. ¿Sí? Y para que ustedes entiendan, ¿sí? Los trastornos de las plaquetas pueden ser de 3 fenómenos de vuelta básica. ¿Sí? Los trastornos inducidos por fármacos, los trastornos inmunitarios o idiopáticos y la trombocitopenia trombótica. ¿Sí? Entonces, anotar de vuelta para conocer. La inducida por fármacos. Trombocitosis inducida por fármacos. Trombocitopenia inducida por fármacos. Trombocitopenia inmunitaria o idiopática, que le podemos llamar púrpura trombocitopénica idiopática. O la trombocitopenia trombótica, que después podemos también en nuestro libro lo habla. Y la inducida por fármacos nuevamente. ¿Cuáles son los fármacos que nos pueden inducir a tener trombocitopenia? Algo que ya usamos, como la heparina, antibióticos como las sulfamidas, muy bien. Podemos tener otro tipo de tratamiento como las quiminas o las quimidinas, ¿sí? Que se usa la cloroquina, que se usa por ejemplo para malaria, ¿sí? Y estos fármacos nos pueden llevar a que tengamos obviamente también disminución de las plaquetas y por ende sangrado. También obviamente el recuento de plaquetas se puede ver afectado, ¿sí? El primero de ellos, la trombocitopenia inducida por heparina, que se relaciona con la heparina farmacológicamente anticoagulante. Y el 10% de las personas tratadas con heparina manifiestan trombocitopenia transitoria leve, en 2 a 5 días de empezar el fármaco. O sea, apliqué yo heparina endovenosa y al cabo de 5 días venga con una manifestación hemorrágica del sitio de la lesión o el sitio de la aplicación. ¿Está? Fíjense, vamos a ver un poquito. Professor, dígame. foi colocado heparina não fracionada, por quê? Heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, en el cual enoxaparina, sí, básicamente. Como hacer, digamos, esa heparina se utiliza de forma enoxaparina, vamos a poner el nombre, digamos, más fácil. Se aplica eso endovenoso, se aplica de forma exagerada, podemos decir de forma endovenosa, y fíjense que en el sitio quirúrgico y para todo el sitio de irrigación, nuestro paciente pueda tener sangrado de ese sitio de irrigación. ¿Sí? Esto lo que está mostrando aquí son áreas de necrosis, ¿sí? Y al
alrededor del sitio de la aplicación podemos tener pequeñas petequias, ¿sí? Que nos orientan hacia los sangrados. ¿Está? Otro dijimos de las complicaciones que podemos tener es el PTI, púrpura, trombocitopenia idiopática o inmunitaria. Cuando les dicen, chicos, que es idiopática, ¿qué quiere decir? No se conoce la causa, ¿sí? Se le deja a cuestiones de Dios por ahí, ¿sí? Púrpura trombocitopénica inmunitaria se debe a un trastorno autoinmunitario que da lugar a la formación de anticuerpos antiplaquetarios. ¿Qué quiere decir? Se forman anticuerpos contra esas mismas plaquetas. Y las mismas plaquetas entonces se ven en un número reducido importante. Acá entonces un pequeño diseño donde vemos nuestro anticuerpo, ¿sí? Contra, ¿quién ahora? Contra las plaquetas. Entonces va a haber una reducción en el número. ¿Por qué? Porque cuando está unido nuestro anticuerpo con nuestra plaqueta, este se ve susceptible a ser fagocitado y destruido en el organismo. Se aumenta la susceptibilidad frente a la fagocitosis y a la destrucción en el vaso. Entonces, este complejo, entonces, ¿qué pasa? Se destruye. Entonces, ahí disminuye nuestro número de plaquetas. Pero es... ¿Cuándo puede llegar a disminuir y pueda sangrar una plaqueta? Puede llegar a sangrar cuando tenga por debajo de 20.000 plaquetas, ¿sí? O un número un poco más alto, como 30.000 plaquetas, ¿sí? Entonces, este número que ya es altamente riesgoso, el paciente puede llegar a sangrar por una púrpura trombocitopénica. ¿Y cuáles van a ser las manifestaciones de esos sangrados? Gingivorragia, ¿sí? Sangrado por encías, ¿sí? Yo me preguntaron si eso necesita por la gingiva, ¿sí? Gingiva, como usted le dice, sangrado por las encías. Epistaxis, ¿y qué es la epistaxis? Sangrado nasal espontáneo, ¿sí? Sin haber sufrido una lesión, eso es epistaxis. ¿Y qué es melena? Sangrado o sangre digerida a nivel de materia fecal, sangre negruzca, o sea, materias fecales negruzcas, porque hay consumo, digamos, y hay sangrado en ese lugar, o hemorragias menstruales anómalas, ¿sí? Por fuera de su ciclo, digamos, en ciclos anormales, va a tener grandes cantidades de sangrado, pero grandes cantidades, no un sangrado pequeño, sino hemorragias en gran cantidad. Entonces, las manifestaciones son hemorragias en distintas zonas del cuerpo. El diagnóstico, como le dije, para hacer el diagnóstico, a diferencia del síndrome antifosfolipídico, como era un fenómeno en el cual se había la hemostasia aumentada, en este fenómeno no hay, digamos, un método que podamos hacer, digamos, un diagnóstico definitivo, sino que es por descarte o descartando todas las otras posibilidades. Obviamente lo que nos va a orientar va a ser nuestro número de plaquetas. Y está bastante disminuido como vemos. Sí. Vamos a tener un descenso pronunciado de las plaquetas, pero no vamos a tener una causa ni infecciosa, ni quirúrgica, ni tampoco, ni digamos de otra índole, sino que vamos a encontrar o descartar todas las otras y encontrar este número más bajo. No caso da dengue, Muy bien. sanitária, ¿Cómo? que acontece essa paritopenia imunitária, No ocurre una trombocitopenia inmunitaria, ¿sí? Eso debería ser secundario a un fenómeno infeccioso, ¿sí? Se presenta muy similar, ¿sí? La verdad que a mí cuando yo leía me hacía recordar al dengue, pero no, lo que ocurre no es esta trombocitopenia inmunitaria. Es similar, pero las manifestaciones no son iguales. mas as plaquetas são destruídas pelo anticorpo também na En el dengue, no, el mismo virus el que se encarga de la destrucción del virus, sí, el propio Sacar virus. como dengue, o sea, es secundario a una infección, y en este caso no va a ser inmunitario, sino que el virus es lo que va a estar causando eso. Pero buena la acotación porque en realidad las manifestaciones son bastante similares, son iguales, también tienen gingivorragia, epistaxis, hemorragia menstrual anómala, ¿sí? O sea, puede tener las mismas manifestaciones, excepto que no hay fiebre en la trombocitopenia inmunitaria, ¿sí? En la púrpura trombocitopenia.
¿Qué se utiliza en estos casos? Como primer punto, corticoides en la fase inicial, ¿sí? Y obviamente se puede hacer restitución de un pool de plaquetas para que el paciente pueda, digamos, mejorar y evitar los sangrados, ¿sí? Pero nos puede llevar a estos cuadros. Esto es, digamos, transitorio en los primeros años de la vida, pero en los adultos ya puede ser de por vida, ¿sí? ¿Cómo se puede manifestar? Petequias. ¿Qué son las petequias? Sangrados de pequeños vasos, ¿sí? A nivel de miembros inferiores, fíjense cómo tengan petequias, digamos, de miembros inferiores, ¿sí? Nuestro libro dice púrpura, trombocitopenia idiopática en la primera infancia es transitorio. En el adulto puede volver, digamos, y ya no ser transitoria, sino que ser definitiva. Y tratar, digamos, de forma definitiva también es importante. Sé que llevamos muy rápido, están cansados, ¿eh? No, está bien, vamos continuando un poquito más. Sí. Ya falta poquito. Ahora de vuelta, ahora sí. Ya acabamos con nuestra PTI, ¿sí? Y vamos a la hemorragia relacionada, esta es la última parte, la más interesante, con insuficiencia de los factores de coagulación, ¿sí? Y le dije, de vuelta repasamos, ¿cuáles eran los factores de coagulación importantes? Factor 8 y factor de von Willebrand, ¿sí? Y si tenemos una deficiencia o una insuficiencia de cualquiera de esos factores, nuestro paciente pueda sangrar o pueda tener hemorragia de vuelta de forma espontánea. Entonces dice que son trastornos heredados, como la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia A o la hemofilia B. Algo que no pronunció ahí es que también puede faltar el factor 9, ¿sí? Que también es factor antihemofílico B, ¿tá? Y son los dos trastornos hemorrágicos más frecuentes, la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia, ¿sí? En estos trastornos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? No hay buena, de vuelta, agregación plaquetaria por déficit de los factores, ¿sí? Y obviamente se caracteriza por una insuficiencia o un defecto en el factor de von Willebrand, básicamente. Esto me recuerda, por eso lo hice el repaso. Entonces, para que ocurra adhesión, ¿qué necesitamos? A estos tres componentes, nuestra plaqueta con sus receptores, el factor, ¿sí? Pero en este caso, nosotros vamos a tener una insuficiencia o un defecto del factor de móvil. Entonces, no va a ocurrir lo que normalmente tenía que pasar, que era, acá teníamos colágeno expuesto, teníamos a nuestro complejo y ocurría nuestra adhesión. Y si no tenemos esto, no va a haber adhesión y vamos a tener sangrados. Entonces aquí vamos a tener a un factor de von Willebrand defectuoso o insuficiente, ¿sí? Y esto va a producir hemorragia. Este factor es el que está defectuoso o insuficiente. Por eso repetimos muchísimo. ¿Son de características genéticas? Sí, de características genéticas. Al igual que la hemofilia, en el cual hay deficiencia del factor 8 o insuficiencia del factor 8. ¿Cómo se va a manifestar nuestro paciente? Puede tener hemorragia del tubo digestivo, hemorragia de pequeños vasos sanguíneos, de la misma manera, también gingivorragia, ¿sí? Se cepilla los dientes, se lesiona las encías y sangra sin parar, ¿sí? O en la primera infancia, al momento de hacerle una intervención quirúrgica. En algunas religiones, cuando nace el niño, ¿qué es lo que hacen? Circuncisión, ¿sí? Al hacerle su primera circuncisión, el niño sangra, digamos, en su sitio quirúrgico sin parar. O también puede ocurrir a la hora de la vacunación, se aplica su vacuna y se forma un hematoma del sitio de la aplicación de la vacuna, y entonces la sospecha de los padres o la sospecha del médico tratante va a decir que nuestro niño puede tener esta
esta patología. ¿Sí? Y en el adulto obviamente podemos tener flujo menstrual excesivo, hemorragia espontánea del tubo digestivo como hemorragia digestiva, ¿sí? Hemorragia espontánea bucal como ya les dije, ¿sí? Con gingivorragia, ¿sí? Y esas lesiones obviamente van a llamarnos la atención. ¿Qué es lo que pasa en la hemofilia? Tenemos un trastorno en el cual el cromosoma X recesivo, más que nada de la madre, el X de la madre, puede estar alterado y eso se transmite a los hijos varones, en un 95% a los hijos varones que puedan manifestar esta patología. De vuelta, repasando lo que dice, la hemofilia es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X que afecta sobre todo a los varones. Alrededor del 90% de las personas con hemofilia produce cantidades insuficientes del factor 8 y 10% produce una forma defectuosa del factor 8. Entonces, aquí podemos ver un 90% que